Gracias por estar aquí en este jueves soleado y muy tentador para estar afuera en el parque. Gracias por acompañarnos, gracias a Marco Garro, a Musuk Nolte por aceptar la invitación de estar aquí hablando de este proyecto. Y voy a primero a describir brevemente de qué tratará la plática. Primero olvidé decirles que mi nombre es Paloma Celis Carvajal, curadora de las colecciones latinoamericana, ibérica y de latinos en Estados Unidos. Estamos en el Martin Gregorian Center for Research in the Humanities, así se llama este espacio, en la biblioteca, y trabajamos en colaboración con las colegas del Instituto de Estudios Mexicanos, o Mexican Studies Institute, de CUNY. Gracias a ustedes por estar aquí. A la vista tenemos unas 3 fotografías, en realidad tenemos 6 más, de la serie Huitlacocha de Marco y el fotolibro del que va a estar hablando. Entonces, si quieren pararse a verlas, se van a llevar esto a las 5:30 exactamente, pero pues al final de la conversación, o si Marco, si tú vas a querer hablar o referirte a algo de las fotos aquí también, podríamos, como es un grupo pequeño, podríamos pararnos y ver las fotos. Pero bueno, entonces brevemente comienzo. Marco Garro lleva más de 15 años trabajando en historias sobre extractivismo de minerales en diversas zonas del Perú, particularmente en Cerro de Pasco, uno de los lugares más contaminados del mundo. Durante su proceso de investigación recogió muestras de agua tóxica de la laguna de Huitlacocha para utilizarlas en el revelado de fotografías que había producido, retratando el entorno y a la ciudadanía afectada. Su libro, Huitlacocha, que es este que está aquí, es un intento de exponer los impactos corrosivos de la minería en las personas y el medio ambiente que no siempre son evidentes. Una forma de hacer visible lo que la sociedad prefiere ignorar. El fotolibro resultante fue publicado por la editorial peruana Kawaii Ediciones, que aquí está Musuk Nolte, el editor, y fue realizada gracias al programa de becas de la National Geographic Society y la colaboración de la plataforma de periodismo de investigación Ojo Público. Marco Garro, fotógrafo, periodista y artista peruano, centra su trabajo en cuestiones sociales de derechos humanos y medioambientales, principalmente en los Andes y la Amazonía de su país natal. Garro es becario del Pulitzer Center y explorador de National Geographic. Obtuvo la residencia fotográfica del Museo de Quai Branly-Jacques Chirac en Francia y ganó el primer premio del Instituto Peruano Norteamericano en Perú. Garro también ha ganado 3 premios anuales por su fotoperiodismo otorgados por la organización de prensa IPYS en Perú. El trabajo de Garro se ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo y en la Bienal de Fotografía de Perú. Ha aparecido en The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg y la agencia de prensa francesa, entre otros. Musuk Nolte, que está acompañando en conversación, fotógrafo y editor nacido en México, combina la fotografía documental y artística para explorar cuestiones sociales, entre ellas la memoria y la degradación medioambiental. Colabora frecuentemente con comunidades y culturas de las regiones andina y amazónica. Su trabajo ha sido reconocido en numerosos concursos y ha recibido diversas becas y subvenciones, como el Fondo de Emergencia de la Fundación Magnum, la beca Elliott Erwitt, la beca Vital Impacts, la beca de la Fundación Berta, y ha sido finalista del Premio Discovery en los reencuentros de Atlas. Actualmente es explorador también de National Geographic. Ha publicado 8 libros y es fundador y director de Kawaii Ediciones, una editorial independiente dedicada a las narrativas visuales de autores latinoamericanos. Por cierto que varios de estos libros están disponibles para consulta aquí en la biblioteca, entonces si quieren venir a consultarlos personalmente o las fotografías, pueden hacerlo con la credencial de la biblioteca, y si tienen más interés, pues se pueden comunicar conmigo y yo les digo cómo hacerlo. Pero tenemos varios de los libros de Marco, pero también de Musuk, y en general publicados por Kawaii, y bueno, otros fotolibros de América Latina, de otros fotógrafos latinoamericanos también. Este conversatorio, como les mencionaba, es una colaboración entre el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY y tenemos a mi colega
Cintia Santos Briones para hablar un poquito del centro y, bueno, y en colaboración con nosotros, con la doctora. Bienvenida, Cintia. Gracias, buenas noches. Bueno, ante nada, gracias por abrirnos el espacio una vez más, Paloma. Esta es una conversación que es parte de una serie que realmente no tiene un nombre y un formato, sino que genuinamente salió esta colaboración y cada tantos meses presentamos a algún artista, ya sea fotógrafo, pintor o escultor, pero generalmente son más fotógrafos que otro tipo y grabadores. Pero bueno, agradecidos, y les cuento un poco. El Mexican Studies Institute es un instituto de investigación, pero nos dedicamos también a hacer mucha programación cultural. Somos muy conocidos por el momento por la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de este evento. Traemos algunos flyers y un poco de información para que conozcan nuestras iniciativas. Además de la feria, tenemos un proyecto de historia oral. Y también decirles que después de esta presentación, todo nuestro material se sube a nuestra plataforma de YouTube. Ahí podrán ver esta conversación y también a través de las redes sociales. Y bueno, ya sin más, dejamos a Marco y a Musuk. Marco primero va a hacer una pequeña presentación y después ya será una conversación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por asistir. Un poco voy a presentar el proyecto. Lo voy a hacer en español. Para empezar, quisiera pedirles que escuchen atentamente lo siguiente. Es solo una breve muestra de lo que vengo oyendo de la gente que vive en Cerro de Pasco, la ciudad minera más antigua del Perú, durante casi los 15 años que vengo viajando allá. Ellos sufren de dolores en los huesos, dolores de estómago, andan vomitando. Sé que estoy enfermo, sufro y tengo sangre saliendo de mi nariz. No son 5 niños, no son 10 niños, es toda la población. Me dijeron que la tierra estaba contaminada por la mina. Está lleno de plomo y arsénico. Ha sufrido mucho, mi hijo no ha aguantado tantos años. Los doctores en Lima nos dijeron que tenemos que irnos. ¿Han hecho algo? Nadie ha hecho nada. Solo cuando tengan sus hijos enfermos sabrán de nuestro dolor. Pero esto no le desearía ni a mi peor enemigo. Quiero irme, papá. No quiero que se preocupen más por mí. Quiero ser doctora para curar a todos. Sé que nos han hecho esto. No sé por qué no hay justicia. Quiero estar sano. Tengo miedo de morir. Estos son fragmentos de los testimonios de Norma, Kelly, Anaí, Karina, Juan, Patti, Simeón, Dilma, Mary y Esmeralda. Algunos de los niños adolescentes y de los padres y madres que he conocido en la ciudad de Cerro de Pasco. Personas muy jóvenes o mayores, de entre 5 y 70 años, estudiantes, amas de casa, agricultores y trabajadores. Recuerdo la primera vez que fui a este lugar, un rincón apartado en la Sierra Central de Perú, a unos 4.300 metros o unos 14.000 pies sobre el nivel del mar. Era el 2006 y yo recién empezaba a trabajar como fotoperiodista de un periódico de mi ciudad. Me enviaron para reportar sobre los niños de varios barrios cercanos a las concentraciones mineras con muy altas concentraciones de plomo en la sangre, y querían que esa noticia se diera a conocer. Luego de viajar 8 horas en bus, en esa primera vez, cuando llegué, lo que más me impactó no fue la altura ni el frío de la montaña, sino una imagen que hasta ahora no se me ha borrado de mi memoria. Un enorme tajo abierto, un inmenso hueco incrustado en el medio de la ciudad, que parece la boca de un gigantesco embudo de más de 2 kilómetros de profundidad, 2 de diámetro y 400 metros de profundidad. Este Cerro de Pasco solía ser la ciudad minera más importante del Perú, hoy es la más contaminada. Fue explotada por los españoles cuando Perú aún era una colonia. Luego las operaciones mineras pasaron a manos de la famosa Cerro de Pasco Copper Corporation. Después fue estatizada por más de 30 años. Posteriormente pasaron por varias empresas peruanas, chinas, canadienses y suizas. El Tajo es la evidencia imborrable de décadas de explotación minera en esta ciudad, y también es una metáfora de la paradoja de la industria extractiva en el Perú. Es la que más genera dinero
para el país, pero también produce profundos estragos en la sociedad, como conflictos sociales y medioambientales. Hace años, en los bordes de este gran cráter, había, como en cualquier otra ciudad, casas de material noble, colegios, centros de salud, mercados, hoteles de una estrella, pollerías, canchas de fútbol, un cementerio. Pero mientras más avanzaba la explotación minera, estos lugares quedaron solo en la memoria. En cambio, comenzaron a aparecer lo que a simple vista parecían cerros, pero que más tarde supe no eran elevaciones naturales, sino montículos de pirita, el mineral más abundante de la corteza terrestre creado por la minería. Detrás de estas montañas artificiales, como tratando de esconderse, está Huilacocha, una porción de agua contaminada que alguna vez fue una laguna. Su nombre, que está en el idioma quechua, revela su pasado. Quilua significa gaviota en español y Cocha es laguna, la laguna de las gaviotas. Pero si antes recibía bandadas de estas aves en su ruta migratoria desde la costa, ahora solo alberga niveles peligrosos de más de una docena de metales pesados y metaloides, como el arsénico, belirio, boro, cadmio, cobalto, cobre, manganeso, mercurio, níquel, selenio, zinc. Todos ellos son un peligro para la vida humana, la vida acuática, el riego y la salud. Hoy Huilacocha contiene 600.000 metros cúbicos de desechos mineros que están a la vista y paciencia de la población y las autoridades. Y como su superficie no tiene ningún tipo de revestimiento, el relave lentamente contamina el ambiente. Desde los primeros años en los que fotografiaba la ciudad de Cerro de Pasco e iba conociendo los testimonios de las personas afectadas y notando el impacto de la laguna en el medio ambiente, comencé a hacerme algunas preguntas en apariencia sencillas. ¿Cómo es posible que Huilacocha haya sido una laguna limpia e importante como cuentan los vecinos? ¿Y cómo puede haber terminado así? ¿Cómo sería vivir entre desechos tóxicos? ¿Y cómo impactan a la salud humana y el medio ambiente? Estas preguntas resonaban en mi mente y tal vez al intentar responderlas fue cuando comencé a explorar otras maneras de contar. Los desechos y el líquido tóxico siguen allí presentes en la vida y el día a día de la población, afectándoles de una manera imborrable. Entonces, ¿cómo podría representar ese efecto en mis fotografías? Tal vez también había una forma de afectar mis imágenes. Fue así que comencé a recolectar muestras del agua y sedimentos de Huilacocha, que luego usé en el revelado de las fotografías de Cerro de Pasco. El líquido deja manchas y texturas en las fotografías que imitan de manera imborrable la contaminación que marca la vida. De alguna forma, esas manchas representan los impactos corrosivos de la minería en la salud y el medio ambiente que la sociedad preferiría no ver. Fue un proceso de ensayo y error en el que me propuse representar el inmenso daño de la contaminación por metales pesados. Quería hacer evidente aquello que a menudo es imperceptible o parece inexistente a los ojos de la sociedad y las autoridades. Instalé un laboratorio en el que me dediqué a trabajar con el agua tóxica y las imágenes. El líquido producía manchas en forma de salpicaduras en las fotos de rostros y paisajes, imitando la huella imborrable de la contaminación en la vida. En otras palabras, el agua modificó de manera aleatoria y para siempre las fotografías, tal como los metales pesados dañan los cuerpos de las personas sin límites. El nombre y la existencia de esta antigua laguna, o más bien depósito de relaves, explica el título del proyecto Huilacocha, porque su presencia es tan profunda y dañina para el medio ambiente y las personas, como los metales pesados en los cuerpos de los niños, quienes viven tan afectados y tan olvidados como Huilacocha, que alguna vez estuvo limpio. Porque familias enteras están tratando de encontrar un nuevo hogar, un lugar limpio, ordenado y prometedor. Algo que por ahora es posible por los recuerdos de los adultos mayores, quienes de niños aún podían pescar, bañarse y jugar en Huilacocha. Desde aquella primera comisión, y por un impulso que no sé bien cómo describirles, he fotografiado a niños que ahora son adultos, madres y padres que luchan por los tratamientos de salud de sus hijos. Entre todas las historias, recuerdo especialmente la de Esmeralda,
una niña de 12 años que cuando la conocí me habló de sus sueños, me mostró sus juegos favoritos. También conocí la lucha de sus padres por salvarla. Lamentablemente, en el 2021 falleció en plena pandemia. Esmeralda falleció, tenía aplasia severa de médula ósea y al menos 4 metales pesados en su organismo. Tal vez me permitiré no ser pesimista y tengo la esperanza que este proyecto logre dar a conocer estas historias que se pierdan en el torrente de noticias desalentadoras del país. Sería un logro si con este trabajo al menos una persona más llegara a entender lo que está pasando en Cerro de Pasco. Todavía me sigo preguntando qué más tiene que pasar para que algo cambie. Con este proyecto también quiero honrar y agradecer a todas las familias que me permitieron contar sus historias, a la familia Macuri Cabanillas, a la familia Tolentino, a la familia Castañeda, la familia Fabián Mendoza, la familia Ramos Aguilar, a María de la Cruz, a Jenny Guamán, a Nancy Trujillo, a Juan Panés, la familia Martín Añasco, y quiero honrar la memoria de Esmeralda. Muchas gracias también a todos los miembros de la Asociación de 34 Familias Intoxicadas por Metales Pesados de Cerro de Pasco. Gracias. Bueno, Marco les ha hecho, bueno, mi nombre es Muso, como ya Paloma les mencionó. También le agradezco por este espacio, la oportunidad de compartir un poco más en detalle el trabajo de Marco, pero también cómo se vincula eso con el espacio editorial, que creo que es un poco el marco de la conversación. Yo, además de ser fotógrafo, bueno, y amigo de Marco, tengo una editorial que se llama KWY o Kawaii Ediciones, ya hace como 13 años. Y un poco el propósito de ese proyecto editorial ha sido utilizarlo como una plataforma de difusión de proyectos fotográficos, pero también como una especie de plataforma, llamémosla en un punto de activismo, ¿no? de poder como compartir y hacer visibles ciertas historias desde la autogestión, la independencia, dado que la editora busca tener autonomía, decidir qué proyectos se terminan publicando y buscando que puedan volver a los lugares donde fueron creados. Y gran parte de los libros que hemos editado tienen como un trasfondo social, de derechos humanos, medioambiental, y siempre han tenido esta pregunta, ¿no? de para qué se hacen, cuál es la utilidad y de qué manera uno conceptualiza los proyectos en términos como editoriales, como objetos, para que sean como consecuentes con el propósito mayor que tienen las fotografías, ¿no? Además de permitir también el formato del libro organizar las ideas, sumar otros aspectos como son los textos. Y creo que el libro de Marco Viracocha, de hecho, como varias veces ya he mencionado, como que es uno de los libros que me siento más orgulloso porque creo que reúnen como varios puntos importantes que debe tener un libro, un fotolibro, ¿no? Y donde se alinea la cuestión estética, el propósito y la cuestión material. Y creo que se alinea de una manera bastante consecuente con lo que el proyecto debe de ser. Entonces, nada, yo solo quería hacer como una introducción desde el espacio de la colaboración editorial, y quizás luego podemos conversar un poco, comentar algunas cosas, quizás también como situaciones que han surgido a partir del libro. Y creo que es lo que les mencionaba antes, que es un libro interesante porque cuando recién vi el proyecto tenía esta cuestión protagónica estética, ¿no? de las imágenes, lo colorido que era, lo seductivo también que terminaba haciendo estar viendo estas imágenes como tan bellas, pero que a la vez revelaban algo como que tan denso, ¿no? Y era difícil pensar en cómo abordar la edición de un libro así, porque no era guiarse por la estética, no era como que, bueno, vamos a organizar las imágenes que tengan ritmo, asociarlas por, no sé, una graduación cromática, sino más bien requería de otra lógica, ¿no? Y cada vez que yo me enfrento a trabajar en un libro en colaboración con las y los autores, tiene que ver con generar un concepto, ¿no? Como antes de imaginar cómo seleccionar las imágenes o cómo hacer el diseño, hay como una idea que está por encima. Y este proyecto lo que necesitaba es como un espacio de quitarle, bajarle un poco a la densidad estética protagónica que tenía. Y desde el inicio un poco lo que pensamos fue hacer como una especie de expediente, que de caso, como un expediente judicial, como un expediente médico. Pensamos también en referencias como estos manuales de procedimientos. De hecho surgió una situación como singular con el diseñador, con Raúl Benoit, porque él había vivido varios años en Cerro de Pasco,
su padre trabajó en la mina, ¿no? Y se fue una situación un poco que no buscamos, pero que se terminó dando así. Entonces hizo un poco de sentido este espacio de colaboración, donde esta primera premisa era como vamos a hacer un libro que pueda funcionar también como un expediente, ¿no? Que pueda ser utilizado también por la Asociación de Familias como una prueba, ¿no? Entonces esa idea comenzó a madurar y ahí fue como comenzamos a preguntarnos, ¿no? Qué cosas debíamos poner en el libro. Entonces hay como una cuestión muy como de casi científica, ¿no? Uno abre el libro, lo primero que tienen es los análisis de los metales pesados que se encuentran en esta laguna, las fuentes de documentación que han investigado la calidad del agua. Luego viene una imagen de la laguna y lo segundo que uno a veces es una lista, ¿no? Para ver qué metales pesados se encuentran, en qué cantidades y qué cantidades son saludables para la vida humana, ¿no? Entonces es así como uno va entrando al libro en este punto de tensión entre lo estético y la información, o sea, la data así como pura, que cuando uno realmente lee con detenimiento, las imágenes comienzan a cobrar otro protagonismo, porque uno está acercándose a hacer visible lo que es invisible, ¿no? Muchas veces la presencia de los metales pesados en la sangre es un mal que toma varios años en revelarse. Los síntomas comienzan a aparecer lentamente, claro, uno sabe que está expuesto, entonces ya sabe a qué se deben, pero pasan varios años hasta que desencadenan en enfermedades, en tumores, en malformaciones. Entonces era interesante como cuando uno empieza a leer la información de los análisis del agua, empieza a aparecer esta relación fáctica, ¿no? Como que las imágenes están teniendo una lógica, están haciendo visible algo invisible. Y es así como uno va avanzando en el libro y de pronto está esta cuestión testimonial también de que Marco estuvo trabajando con estas asociaciones familiares, trabajando con un grupo de niños afectados. Entonces ahí la presencia de estos casos aparece en primera persona, donde hay una ficha médica de los nombres, las edades, el diagnóstico, una entrevista que hizo una colega, Rosa Chávez, a cada uno de los niños. Entonces hay como una relación donde el trabajo de periodismo de investigación comienza a tener su lugar. Y es así como uno va transitando entre lo estético, lo gráfico y la información, ¿no? Entonces comienza a acumular distintos diagnósticos de cada uno de los casos, sigue avanzando, comienza a ver un poco más el territorio. De pronto aparecen imágenes que son sumamente abstractas, que son simplemente la presencia del químico afectando el soporte fotosensible. Y algo que fue importante en el desarrollo del proyecto fue también esta colaboración con Ojo Público, que es una plataforma de periodismo de investigación que hay en Perú, con tanto Marco como yo hemos trabajado hace muchos años, y quienes tienen también un prestigio, ¿no? de periodismo de investigación, pero también de esta fact-checking que hicieron, ¿no? O sea, nada que ellos publiquen no tiene un proceso de verificación de datos y de saber que lo que se publica es real, ¿no? Y en esa medida eso fue importante tener este respaldo porque el libro tenía sí que teníamos esta expectativa de que el libro tenga realmente una funcionalidad en un espacio, por ejemplo, de una denuncia, o que sea como un elemento más para dar cuenta de lo que había pasado en este lugar. Este respaldo institucional de esta plataforma de periodismo le daba la legitimidad, ¿no? al proyecto. Y nada, es así como el libro, bueno, tiene su desarrollo, ¿no? Entre lo abstracto, lo concreto, la información, y cierra con un texto de Marco, lo cual también es sumamente importante porque no es alguien que llegó ahí, digamos, de paso, ¿no? También trabajando en historias sobre minería y las consecuencias que esto tiene hace más de 20 años, quizás, 15, 20 años, y no es el primer proyecto que ha hecho, ¿no? Entonces eso también, digamos, le daba como un sustento de entender como esta persona que ha ido a este lugar muchas veces, que ha acompañado los casos durante varios años y que también ha seguido, ¿no? el proceso, digamos, de deterioro en la salud de la población. Y bueno, después hay como algunas cuestiones más como funcionales, como poner, no sé, en la portada aparece la ubicación geográfica de las coordenadas de donde está la laguna. El libro cierra finalmente con una imagen de la laguna, ¿no? Que esta fue una decisión como que polémica entre quienes estábamos haciendo el libro, ¿no? Si hacía sentido ver cómo se veía este lugar o no.
pero en algún punto decidimos que hacía sentido, ¿no? Como desabstraer un poco el imaginario del territorio. Y claro, cuando han visto el video y ven esta imagen panorámica del dron viendo el forado que tiene esta mina Tajo Abierto, es importante porque, digamos, se revela una capa más, ¿no? Sobre las dimensiones que implica vivir en los alrededores de un lugar como este. Después quizás algunas cuestiones de diseño que comentar. Al hacer un libro así, digamos, uno tiene esta idea, ¿no? Conceptual, va armándolo y comienzan a aparecer como cosas que no había previsto, ¿no? Que en el caso de los retratos concretamente, quizás los cuento desde un lugar anecdótico. La idea de los insertos era que las imágenes como... la presencia de los retratos tenga esta relación de poder complementarse con las imágenes de la abstracción, ¿no? Estos son como quimigramas. Y en esta pregunta de, bueno, ¿qué ponemos atrás? ¿Lo dejamos en blanco o no? El diseñador tuvo una buena idea de cómo reconstruir el retrato de cada uno de estos niños con cifras. Entonces hace esta alegoría, ¿no? La presencia de los metales pesados se cuantifica en números y hace como una especie de equivalencia simbólica, ¿no? del retrato, pero con cifras. Y eso se repite, ¿no? en todas las páginas donde aparecen los retratos. Sí, bueno, eso es como un poco desarmar, digamos, el concepto del libro, cómo se abordó, cómo se desarrolló, también por qué fin. Y quizás para cerrar un poco, volviendo a lo que decía al inicio, que es que el libro como le dio un propósito, o sea, como terminó de atar el propósito que tenía el proyecto fotográfico, que quizás en su dimensión fotográfica tendría esta dualidad, ¿no? de la estetización de esta problemática, por más que el proceso de creación sea muy consecuente y coherente con lo que está buscando hacer, es inevitable tener como esta capa, ¿no? Estética que quizás uno se puede quedar como en la admiración, ¿no? de la cuestión visual, pero era el libro lo que terminaba de dar sentido al proyecto. Y por eso creo que este es un buen ejemplo, ¿no? De cuando el libro se puede convertir como en un dispositivo de denuncia, de generar como conversaciones, reflexiones, y también tiene distintas funcionalidades, ¿no? O sea, este libro en la comunidad, volviendo, tiene una funcionalidad, estando aquí, difundiendo esta situación, también tiene otra funcionalidad. De hecho, el libro lo presentamos en el lugar de la memoria, en Perú, hace año y medio, 2 años, más o menos. Justamente, ¿no? con personalidades que hacen trabajo de denuncia de derechos humanos, con la directora de Ojo Público, Nelly Luna, con Víctor Vich, que es un intelectual que fue curador del Guarda de Memoria, con algunos miembros de las asociaciones familiares. Entonces, bueno, es un proyecto que creo que ha cumplido con un poco el propósito que tiene la editora, ¿no? De sacar la fotografía del medio como fotográfico y darle como un sentido. No sé, ¿quieres comentar algo sobre eso? O quizás como te hago preguntas. Sí, bueno, justamente hay algo importante que mientras el por qué ese proceso, yo vengo desarrollando trabajo fotográfico en Cerro Pasco, como en la presentación. Yo viajé en el 2006 la primera vez, y algo que me sorprendió en el 2006 que yo fui para un periódico local, algo que yo no conocía, es ese territorio de la ciudad de Cerro Pasco, siendo yo un periodista, trabajando en un medio, me sorprendió que lo tan desinformado que podía estar, ¿no? Entonces ese primer viaje de verdad sí me impactó bastante, que una situación relativamente cercana a la capital podía estar sucediendo y que no estaba considerado dentro del discurso del medio de comunicación que yo trabajaba, ¿no? Y yo regresé con las fotos, entusiasmado, esperando de que sea una noticia, una portada, por esta situación de que muchas familias estaban reclamando porque habían durante muchos años luchado para que les hagan exámenes de sangre a sus hijos. Y eso es un proceso muy burocrático que el Estado no lo hacía durante muchos años. Y cuando tuvieron los resultados y fui a reportar ese trabajo, cuando yo regresé al diario y supuse que esto será portada, pasaron 2 días y
y la nota fue media, creo que una página con una publicidad a un costado. Era una nota como que personalmente lo vi que no tuvo relevancia el medio, ¿no? Y en la portada habían otras cosas de política, entonces eso me sorprendió mucho y creo que también fue uno de los primeros impulsos por los cuales yo posteriormente, en un año, me volví un fotógrafo independiente, ¿no? Entendí como que había esta suerte de independencia en medios me podía llevar a explorar realmente mis propios intereses, ¿no? Y bueno, he publicado este reportaje igual en muchas ocasiones de denuncias de las familias, bueno, cuando o sea, ya la empresa tenía que un poco hacerse responsables. Hubo un referéndum en Suecia porque en ese momento la empresa era suiza, la dueña de la empresa era suiza, y en Suiza, bueno, estoy tomando una anécdota un poco de lo que estaba sucediendo, y en la empresa suiza, un grupo de activistas en Suiza quisieron hacer un referéndum para que todas las empresas que tienen algún tipo de afectación, empresas suizas, afectación en territorios extranjeros, podían ser denunciadas en territorio suizo y no en los países en donde serán afectados, ¿no? Y eso me pareció que es súper importante porque era un primer paso para que las empresas puedan hacerse responsables de los daños, ¿no? Y bueno, y al final ganó no. O sea, los ciudadanos suizos dijeron que no. Y eso me sorprendió bastante porque hay una suerte también de qué países pueden ser responsables, y hay esta cuestión de los valores y bueno, es una anécdota que lo menciono porque luego cuando yo seguí yendo a Cerro de Pasco y entendía que no había muchas soluciones y yo ya había explorado este proyecto a nivel fotoperiodístico, y justamente en la época de la pandemia entendí que hubo una imagen clara que a mí me sorprendió, que fue la laguna que en un principio podría parecer una laguna artificial, de color anaranjado, y que en ciertas ocasiones gente que pasa por ahí, turistas, bajan y se toman selfies en la laguna, porque la laguna tiene un aspecto de colores fosforescentes, naranjas, entonces justo lo que mencionábamos, ¿no? Tiene una aproximación estética superficial a la laguna, ¿no? Hay una cuestión de esteticismo en la laguna en sí misma, pero cuando un poco vas investigando más a profundidad qué hay debajo de esa laguna, ahí encuentra un poco toda la afectación que existe, ¿no? Entonces, esta alusión al resultado de las imágenes también hacen alusión a la misma presencia de la laguna en el territorio, ¿no? Superficialmente con colores estéticos, pero cuando investigas un poco más te das cuenta que es súper dañino, ¿no? Bueno, eso es un poco algunas cosas. Podría contar más anécdotas, pero bueno, no sé si querías hacer una pregunta. Bueno, también, por ejemplo, en esas imágenes, como ya voy a soltar cosas aleatorias para que un poco entiendan por qué las decisiones de esas imágenes en particular, esas imágenes que tienen un aspecto un poco más abstractos, hacían alusión mucho a los exámenes microscópicos de sangre, ¿no? Entonces entendía como que había una referencia directa entre el análisis de sangre para ver la contaminación en plomo con esas imágenes un poco más abstractas. Estaban también las imágenes que se podía ver un poco más el medio ambiente y cómo todavía el medio ambiente puede ser recuperado en cierta medida, pero que está en esta lucha contra la contaminación. Entonces hay unas fotos que son más sugerentes. Y el tema de los retratos con las familias, yo he trabajado mucho con las familias, soy una asociación organizada, durante muchos años ellos están, se podría decir, ya luchando para que puedan, es algo muy, muy difícil decirlo, pero, o sea, tuvimos una reunión con unos médicos para ver qué posibilidades y decían, no, la única solución es que se vayan de ahí, ¿no? O sea, deben de salir de ese territorio, ¿no? Entonces es una respuesta que muchas veces no tienes muchas posibilidades de escapatoria, ¿no? O sea, la solución es que salgan de ahí, ¿no? Entonces ellos están luchando, saben que
que la contaminación de metales pesados es irreversible, porque hay un tema súper particular en el tema de la contaminación, que cuando ingresa a la sangre y pasa cierto tiempo, los metales pesados ingresan al organismo, a los tejidos blandos, por el riñón. Entonces ya los análisis de sangre pueden ser bajos, pero no significa que se han curado, ¿no? Sino que básicamente el cuerpo lo ha absorbido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco también para contarles un poco el tema de la contaminación de plomo. Y bueno, sí, también, bueno, justo cuando se lo mostré por primera vez a Musuk en un encuentro, Musuk me dijo, hay la posibilidad de hacer un libro porque es importante también distribuirlos independientemente dentro del círculo de los medios, moverlo en un círculo de libro que queda como un documento de consulta y de objeto para que queda perenne, ¿no? Sí, lo más algo interesante del trabajo es que Marco ha fotografiado también otros territorios, como el impacto de la minería de oro en la Amazonía, en la zona de La Pampa, que es uno de los lugares como más devastados, digamos, de la minería en Sudamérica, probablemente. También he trabajado en La Rinconada, que es la mina más alta del mundo. Y siempre es como la situación del extractivismo, es como un punto de interés en su trabajo. Entonces, no sé, Marco, ¿qué perspectiva tienes sobre eso? ¿Qué similitudes o diferencias has encontrado, por ejemplo, particularmente en la Rinconada, ¿no? Que podría ser como un equivalente geográfico, porque también son los Andes, pero bueno, es otro tipo de minería y es un lugar tan alto y tan inhóspito, casi como el infierno en tierra, como muchas veces lo han descrito por la altitud, las condiciones de vida. ¿Qué vínculos has como encontrado? Bueno, el tema de La Rinconada también fue un poco después de este proyecto, o sea, desde las primeras visitas que fui. Definitivamente el tema de oro en La Rinconada, al ser un lugar de un territorio súper inhóspito, creo que lo que vincula un poco el por qué yo también toco temas de extractivismo, porque el Perú, por ejemplo, es uno de los mayores ingresos económicos, los recursos naturales. Los recursos naturales es lo que más ingreso económico genera al país. Pero muchas veces en esos territorios donde se originan estos conflictos o estas problemáticas, estas injusticias en cierta medida, en lugares que son mal aprovechados o que tienen malas prácticas. Entonces esa contradicción son un poco la que a mí siempre me ha traído en cuestión en mi país, ¿no? En Perú, ¿no? Estas contradicciones que suceden en la sociedad, ¿no? Y también hay ese trabajo sobre el oro que hiciste para la beca del museo. Sí, claro, también trabajé un tema del oro, y ese es otro tema, un poco un recorrido histórico del uso del oro en Perú, y que es curioso porque las culturas incas o pre-incas, el oro era considerado no un metal precioso, no tenía una correlación con el dinero, una correlación con lo económico, con lo comercial, ¿no? Con lo económico. Y en esa época era mucho más una aproximación al significado simbólico que podía tener el oro, a semejanza con el sol, a semejanza con la tierra, con el territorio, con la luna. Y en el pasar de los tiempos, el oro como objeto de deseo se ha resignificado y ahora es una pieza de intercambio económico, ¿no? Que ya perdió todo su significado simbólico, excepto los anillos de oro, que también ahí es una cuestión curiosa. Entonces ese proyecto del oro que trabajé para el Museo Ecuadoriano cuenta un poco este recorrido de las distintas interpretaciones en cada etapa histórica del Perú, ¿no? Desde
pre-inca, inca, colonial, hasta contemporáneo, ¿no? Es un poco también la aproximación que tuve con este proyecto. No sé si quieren, podemos como conversar, tienen preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Quería saber si es que has recibido algún tipo de presión, o en general también la editorial, por hacer esta edición. En otros países, movimientos enteros de oposición a la minería están con cuentas congeladas, por ejemplo, hay mucha persecución, no sé cómo es en el Perú. En mi caso, no he recibido directamente. Definitivamente, yo recuerdo claramente uno de los primeros viajes, uno de los segundos viajes que fuimos a hablar fui a hablar con la minera y le comenté sobre esa problemática, y en su momento ellos mencionaron, no, esto no es nuestra culpa, y básicamente es natural, ¿no? Entonces ya con ese tipo de primera respuesta, primera aproximación, yo ya no había margen de conversación, ¿no? Igual, o sea, por ahí yo creo que podría ser no he tenido ningún tipo que yo sepa, no he tenido ningún tipo de denuncia, ningún tipo de problemas, porque verdaderamente no estoy contando nada que no sea cierto, ¿no? Entonces, más bien, muchas veces hoy en día en Perú hay todo un movimiento o sea, se siente, no en mi caso, porque tal vez yo vengo del periodismo, pero muchas activistas en general, porque sí pueden, activistas locales han tenido problemas más que todo porque hay una cuestión como que los vuelven como personas revoltosas, o que vienen a incomodar. O sea, hay un montón de terminologías peyorativas que se dan contra las personas que luchan contra la minería, ¿no? Pero personalmente no he tenido ningún tipo de presión. Pero además, o sea, este lugar tiene la particularidad de que se hace minería desde antes de la colonia, ¿no? Entonces es un territorio que se sabe que hay como una presencia de este activismo como desde siempre, ¿no? Y es como el lugar icónico, capital de la minería en el Perú, ¿no? Entonces como está esta situación, pero también esta situación digamos, de la falta de seguimiento de las autoridades, ¿no? Para hacer las mediciones de una manera como consciente, justa en esos territorios, justamente por este miedo que hay, ¿no? De perder esta inversión de las grandes como corporaciones, ¿no? de la minería. Y más bien los movimientos antimineros creo que están un poco más fuertes y visibles en la zona sur, porque además coinciden que son zonas agrícolas, ¿no? Y hubo ahí como algunos casos muy concretos, ¿no? de un momento que se quería comenzar a liberar las cabeceras de Cuenca para hacer minería, que fue como un movimiento de resistencia como bastante fuerte que hubo en Perú, y que felizmente aún se han logrado como proteger. Hay un caso muy importante de una campesina que se llama Máxima Acuña, que era dueña, digamos, de una laguna donde una minera muy poderosa de oro también quería comenzar a hacer una laguna para comenzar a sacar, ¿no? El oro que había en el fondo. Y la presencia de esta mujer ayudó muchísimo a visibilizar, ¿no? Pero es loco porque en Cerro de Pasco realmente como pareciera que a nadie le importa, ¿no? Porque como se sabe que hay minería, bueno, ¿para qué vives ahí, no? Es un poco la lectura que pareciera que se da, ¿no? Sí, creo que en el 2008, cuando el Perú tuvo un boom minero, en el 2006, 2007, 2008, cuando los metales estaban súper altos y la minería quería seguir avanzando después que se había comido media ciudad, quería seguir avanzando, y tenían un plan que querían básicamente trasladar a la ciudad a otro lado. O sea, querían básicamente terminar con la ciudad, ¿no? Porque los precios de los metales estaban muy altos, y se creó un plan L, que era básicamente
básicamente comprar todo Cerro de Pasco, no Cerro de Pasco nuevo, sino el antiguo Cerro de Pasco, comprarlo todo y trasladarlos a otros lugares, ¿no? Eso sucede mucho en Perú, que las grandes mineras empiezan a comprar territorios para trasladándolo a otros lugares. Y en el caso del Cerro de Pasco, el tema fue un poco complicado, hubieron muchos problemas de a dónde me voy, por qué me sacas, algunos vendieron sus casas, entonces generó un problema muy complejo. Pero luego pasó un año y los metales cayeron y dijeron, no, ya no vamos a hacer eso. Y ya las casas estaban algunas medias derrumbadas porque estaban avanzando por abajo, entonces como que se quedó en nada, ¿no? Entonces hay situaciones que en general el tema de la minería en el Perú está en constante siempre movimiento, ¿no? Constante movimiento, pasan cosas y un poco creo que también eso es algo que yo sigo y siempre estoy atento, ¿no? Porque me parece que es un tema vital en el Perú, ¿no? En particular. En este sentido, que nos comentan de que es una zona en la que todo el tiempo ha sido minera, siempre se ha extraído metales de esa zona, pero vemos desde un punto de vista sociológico, que a final de cuentas sí son etapas diferentes, porque durante la época colonial, por ejemplo, sabíamos que quienes estaban extrayendo eran los españoles. Ahora se desdibuja esa presencia específica porque existen empresas globales que están invirtiendo en esos lugares y realmente ya no sabes quiénes son, o sea, fácilmente, seguramente ustedes saben, quiénes están invirtiendo en esas empresas para extraer, y a final de cuentas sigue siendo un extractivismo neocolonial, no con las características coloniales de la época de la época de los españoles que conquistaron nuestros territorios, sino que esta es otra. No tienen que llegar con armas, no tienen que llegar, sino que tienen que llegar nada más con el dinero, tienen que llegar con la industria que puede extraer todo esto de nuestros territorios. Entonces me hace bien interesante lo que dicen ahorita, porque miro que es algo así como para la gente en la comunidad, como una continuación de lo que siempre han experimentado, pero qué tanto, pero de una manera exacerbada, de una manera verdaderamente destructiva. Entonces, mi pregunta aquí es si pudiste ver si la gente de la comunidad, dentro de todo dentro de toda esta terrible situación, se encuentran tratando de curarse a sí mismos con los procedimientos tradicionales que tal vez existen o no. ¿Qué está haciendo la gente? Yo estoy segura que no está nada más recibiendo los metales, etcétera. Están yendo a los doctores, claro, pero algo más. ¿Qué más están haciendo? Algo justo que me has hecho recordar que es súper particular. En el Perú, siendo un país netamente minero, en el Perú no hay un hospital o no hay una clínica que sea especializada en metales pesados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Cerro de Pasco no hay, o sea, siendo tanta historia con la minería, no hay un hospital que esté especializado en el tratamiento de metales pesados en la sangre. Entonces, eso es algo súper contradictorio y súper raro, teniendo en cuenta esto. Y las familias están como, han recibido ya como, es que Perú es un poco complicado porque los políticos normalmente ofrecen y les han ofrecido para generar un hospital, no en la misma ciudad, sino en la otra ciudad, será pues a 80 kilómetros, que es un poco lejos. Entonces, pero ese plan de la creación de un hospital de metales pesados queda un poco en el aire porque la situación política en el Perú es muy cambiante y cambian los políticos hemos tenido, creo, no tengo el dato exacto, pero hemos tenido más de
8 presidentes en 8 años, ¿no? Más o menos así. Entonces cambian las personas que toman decisiones en el Perú, entonces muchas veces se queda con algo, con un político o alguien que toma decisiones y pasa un año y lo cambian, entonces tienen que volver nuevamente a entablar conversaciones, etc., ¿no? Entonces ahí verdaderamente es un poco complicado la toma de decisiones para solucionar estos temas, ¿no? ¿Alguna medicina tradicional? Ah, perdón, sí, bueno, los doctores occidentales, o sea, en Perú solo hay pocos doctores específicamente relacionados con metales pesados y han dicho básicamente que o sea, no tienen cura, la única cura es que no estén expuestos al lugar, ¿no? Esa es la única cura, o sea, hay, entonces muchas de las familias lo han entendido y tienen un conflicto, primeramente muchos ya se han retirado de ahí, pero por un tema de trabajo a veces regresan, entonces tienen esta disyuntiva muchas veces que ya es un tema personal de ellos, ¿no? Del tema de la salud con el trabajo, etcétera. Entonces tienen también están luchando por remediar económicamente a las familias, y igual pasa eso, ¿no? También sucede ese tema para que... Pero hay medicina tradicional, no que yo sepa, específicamente, ¿no? ¿Qué esperas que hagan en Perú? ¿Qué esperanza tiene? ¿O qué solución? O si hay una solución, me parece un escándalo a nivel nacional e internacional. Y ¿todavía están operando las minerías? Sí, hay... O sea, solución, bueno... No, solución que me parece litigio, denuncias, sí, ha habido ya entre, creo que en el Ecuador ha habido muchas denuncias contra las compañías petroleras Claro. en Estados Unidos, entonces... En el caso de Cerro de Pasco, la empresa que opera en Cerro de Pasco ha tenido multas medioambientales. ¿De qué país es? Ahora es, o sea, como la tiene justo el año pasado, un año y medio, tiene capital argentino ya también, pero es chino, argentino. O sea, viene de multinacionales dispersas, sí, hay muchos tentáculos, pero debe haber una forma de denunciar y de hacer algo a través de hay un caso legales Claro, hay un caso que es potencialmente realizable, es que hay otra... O sea, Cerro de Pasco anteriormente era donde se extraían los minerales y luego había otro pueblo que es La Oroya, que es donde se hacía la fundición. Y se organizaron en La Oroya y hicieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder ganar esta pelea a través de derechos humanos, ¿no? Y la ganaron en La Oroya, ¿no? Entonces es una potencial salida para el Cerro de Pasco también, generar una denuncia internacional para un ente transnacional para que se pueda tener alguna solución, ¿no? Eso es un poco a nivel político, ¿no? Pero a nivel real, las familias buscan poder salir de ahí. Muchas veces hay gente que puede ser una ciudad un poco grande, hay gente que decide quedarse porque lo decide así también. Entonces es un tema muy complejo para ver qué salida hay, ¿no? Bueno, nadie se está responsabilizando. Es absolutamente... Bueno, en teoría el responsable es, bueno, el Estado y la empresa, ¿no? Pero el Estado multa a la empresa lo manda a un juzgado, apela y los procesos judiciales pueden durar pues 5, 10, 20 años, ¿no? Ahora hay otro proyecto el tema de limpiar la laguna, pero ahora han encontrado que la laguna es potencialmente recuperable, o sea, más que verlo como una limpieza de la mina, a la laguna, han encontrado que la laguna tiene metales y que es económicamente rentable, ¿no? Entonces están licitando la laguna para
para usarla, para vaciarla y quedarse con los metales pesados que hay ahí como una fuente económica, ¿no? El problema es el... Perdón. Que la tecnología de refinación ha cambiado, entonces Sí. están en desechos mineros metales que ahora sí podrían ser separados, antes no había cómo. La raíz del problema es el neoliberalismo. Sí, Es así de sí. fácil, es el sistema neoliberal que está causando todo esto. sí. También Entonces, hay una demanda Claro. enorme para estos. ¿Por qué? Por las tecnologías que hay. Sí, Se por están ejemplo, desarrollando. por algo particular que esta mina era una mina de plomo, pero hoy en día esta mina ha empezado está un poco resurgiendo porque tiene zinc también. Y el zinc hoy en día es un mineral apreciado por el tema de las baterías, etc., ¿no? Ujú, ujú. Entonces ahora se está un poco o sea, se están comprando, por eso están ahora como los inversionistas viendo las posibilidades de la mina, ¿no? Igual hoy en día también hay que tener en cuenta que en Perú hasta el año 2004, si no bien recuerdo, sí, recién se creó un Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Antes no había, antes el control de cierre de minas era un poco más laxo, libre, no había tanto control. Entonces hoy en día recién ya el Estado y la institución de medio ambiente como que ya tiene un poco más de presencia y fiscaliza más, o sea, hay un poco más control, pero lo que ya está dañado, ¿no? Igual, claro, es un tema también que hay corrupción, también un poco, por no decir bastante, pero entonces hay cuestiones que ya salen, que salen de las manos, ¿no? Yo tengo dos preguntas, una muy general, que es cómo ha recibido la familia el libro, todas estas familias, especialmente las imágenes. Y la otra es, has mencionado muy concreta el caso de Esmeralda. ¿La foto de Esmeralda es la que es diferente? Porque veo que los retratos todos Sí. tienen una misma estética, pero hay un retrato que es una foto pequeña, Sí. ¿es ella? Sí, es Esmeralda, sí. ¿Y por qué la diferencia? ¿No pudiste fotografiarla? No, sí la había fotografiado, pero creo que un poco quise, ahora pensándolo bien, quise rendirle homenaje, hacerlo como, no sé, lo vi en su momento más adecuado, hacer un retrato de una foto de ella, porque bueno, yo conocí a Esmeralda y estaba un poco delicada, entonces sus papás también no estaban muy, o sea, no era tal vez muy adecuado, entonces una foto de carnet de ella cuando tenía tal vez un recuerdo mucho más acorde, ¿no? Sí, a las familias yo les hago fotos, me he juntado con ellas y verdaderamente es un poco difícil explicarlo porque muchas veces las familias quieren soluciones, ¿no? Entonces, y muchas veces, lamentablemente, desde mi posición como fotógrafo, como periodista, tal vez yo trato de ayudar de otra manera, quiero que este proyecto se difunda, se entienda, se tome conciencia. Las familias quieren soluciones y muchas de ellas me han dicho, sí, entiendo, o sea, están luchando, entiendo lo que va a pasar y son estas frases al comienzo del discurso que ellos me cuentan, que me parecía importante yo citarlas para que entiendan más o menos qué es lo que ellos sienten. Y también ellos algunas otras familias me han dicho que quieren que sus hijos sean un ejemplo para que no suceda esto. Entonces a veces como que, de hecho de mi posición, trato yo de poner un granito de arena a esta situación, pero yo no estoy, o sea, no puedo yo ponerme en los pies de ellos porque no lo podría hacer, ¿no? Por respeto también, ¿no? Entonces, sí, es un poco. Pero yo creo que estas
O sea, es potencialmente un impacto bastante grande el que vas a hacer con el libro, llevándolo, no sé, seguramente ya lo hiciste, estando allá, yendo a las escuelas, presentándolo a los estudiantes, a los niños y las niñas, porque si te vas a las escuelas a mostrar tu libro, estarías ayudándole a los peques a mirar qué es lo que está ocurriendo en sus localidades, y van a poner atención en ello, y en el futuro, si es que su salud se los permite, espero que sí, van a poder organizar algo en sus comunidades. Entonces, la percepción que tiene un peque es muy importante para el futuro que luego se va a decidir tener. Y el libro, o sea, tú mismo nos lo dijiste, he logrado darle seguimiento a niños que ahora son adultos, y tú les estás dando voz a estos niños y estas niñas que sin tu ayuda hubieran estado nada más perdidos, muriendo o pasando la vida sin una conciencia de qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, estaba recordando que nos dijiste que la primera visita que hiciste tú allá fue en el 2006, ¿sí? Sí. En el que recogiste testimonios de los niños, fotografías, etc. Y esto me recordó a los estudios de las infancias que empezaron a hacerse a nivel internacional. Fue como que un boom a nivel internacional los estudios de las infancias, en los que en las ciencias sociales estábamos tratando de mirar al niño y a la niña como una, no como un sujeto, sino como un actor social. Y entonces se me hace bastante bonito, emocionante, que tú hayas logrado darles esa voz a los peques con el trabajo que estás haciendo. Y una manera de retribuirles más es llevar tu libro a esos espacios públicos en los que ellos se encuentran. Yo quería agregar a eso que creo que más que muchas de las preguntas son, pues, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí. Desde el Tú ya norte estás. global. O sea, Sí. donde está la responsabilidad está acá. Sí. O sea, todos los que somos consumistas de esto Sí. y eso, ahí es donde está, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen la responsabilidad de estar difundiéndolo? Los que estamos en esta sala, ¿no? Además de otras muchas personas, ¿no? Sí. Y tal vez lo que tú mencionas de la niñez, ¿no? De las infancias, pues las infancias que tendrían que estar enterándose de esto son las que están acá, porque son los futuros consumidores. Digo, son los consumidores ya, ni siquiera son futuros, ¿no? Ya estamos todos consumiendo al nivel que nos exige muchas veces esta sociedad, ¿no? Es decir, yo quiero mantenerme con este teléfono por 20 años, bueno, no, el sistema te fuerza a cambiar. O tú decides simplemente desconectarte completamente de todo y andar con un teléfono normal de los del siglo XX, ¿no? Pero eso son como tus propias decisiones, y creo que es la conciencia que tiene que nacer desde acá, ¿no? ¿Por qué están estas fotografías y estos libros en las bibliotecas? Pues un poco es esa idea, ¿no? Que lleguen y esa fue una conversación que quería mencionar. Cuando conocimos el libro, hubo comentarios de colegas, las fotos, qué impresionantes fotos estéticamente atractivas, ¿por qué no pensar en comprarlas? Y yo fue como, a mí me parecía muy capitalista el comentario, ¿no? Así como, bueno, pues sí, pero ya después entendí cuál sería un beneficio de eso desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Es decir, llegan personas a la colección de fotografía buscando fotografías que tienen que ver con impacto medioambiental en el mundo, que no están interesadas o interesados en fotolibros. Bueno, pues entonces están las fotos, ¿no? Y aquellas personas interesadas en fotolibros, bueno, está el fotolibro también, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar cuáles podrían ser las posibilidades, ¿no? de llegar a más personas, fue cuando dije, ok, está bien, vamos a explorar la posibilidad de contactar a Marco y ver si él tiene fotografía
del mismo fotolibro, ¿no? Y así fue como sucedió. Pero es un poco también esa parte ya individual de responsabilidad, tanto la parte moral, ¿no? O que uno tiene que también asumir y entender y tener cuidado a la hora de diseminar la información, de buscar la manera que llegue a más personas de la manera que era la intención original, ¿no? Porque también si tú muestras una de estas fotografías en aislamiento, de por sí solas, podría quedar solamente en lo superficial que tú habías dicho, ¿no? ¡Ay, qué impresionantes los colores! O qué bonito es esto cuando está hablando de una situación terrible, ¿verdad? Entonces sí, pero no hay que perder siempre el contexto. ¿Qué es lo que el libro es impresionante en ese sentido, ¿no? Que tiene precisamente todo ese contexto que ya nos explicaron, ¿no? Que no fue la fotografía por el hecho de ser fotografía, sino de poder ampliar las voces que ya existían. Pensando en esta idea que estás dando, que me parece muy importante, desde acá, o sea, ya, hablando de la comunidad, ahí está, pero hablando desde acá para darle seguimiento a lo que dices, yo creo que compartir el libro con universidades, con quienes estamos dando clases de cultura y poder en América Latina, por ejemplo. En las Américas podría ser una manera de utilizar tus libros como el tema de algunas materias, de algunas clases. O incorporarlo en currículums de cursos, como a quienes dan clases. Claro, una de las cosas que con Musuga hablamos era el propósito del libro así como objeto, ¿no? Que como objeto tiene, o sea, está en bibliotecas, está en colecciones, entonces como propósito de documento funcionaba bien para entenderlo, ¿no? Y Musuga, yo le explico un poco que este libro ya tiene como un recorrido, o sea, es un libro, por ejemplo, mucho que pasa, no es un libro que es como para detenerse, para leerlo detenidamente y empezar a entrar en toda esta atmósfera y toda esta situación que sucede, ¿no? Entonces, un poco por eso el formato y la manera como se editó todo funciona para ese propósito. Y te aseguro que nos estás haciendo mucho ruido con él, porque, o sea, ruido en el sentido de pone atención, porque en cuanto empezaron a dar la exposición, yo me acordé del río Lerma, de donde soy yo, en Toluca, en México, en donde los niños y las niñas están, las comunidades están viviendo a las orillas del río Lerma, en donde como en ese lugar, en el río Lerma mi papá pescaba, ¿no? Y ahorita ya es un río muerto, en el que los niños y las niñas están teniendo muchos problemas de salud. Las escuelas están al ladito del río Lerma. Y no sé qué existe con relación a mostrar los efectos de los contaminantes que las empresas están vaciando en el río desde los años 70 o antes de los 70 allí. Entonces, nos estás trayendo muchas oportunidades para cuestionar qué es lo que está pasando en nuestros países. Y aquí también. ¿Qué podemos hacer? Gracias. ¿Preguntas, comentarios? Una pregunta tonta sobre la parte de la edición. ¿Hay alguna razón por la que se encuadró en Espiral? Sí, o sea, dos cosas. Lo primero que tenía que ver con esta idea de hacer como una especie de expediente manual y que tenga esa apariencia, ¿no? Cuando uno recibe el objeto, entra en ese pacto de imaginar otras experiencias físicas, ¿no? Con un objeto similar. Y además también tiene la idea de los insertos que van apareciendo de tanto en tanto. También era bastante más flexible utilizar este tipo de encuadernación con el libro para pasar estos insertos, que luego fue una pesadilla para quien lo tuvo que encuadernar porque había que poner cada uno por uno. Y que también había esta cuestión como móvil, ¿no? De los insertos, porque a veces son
verticales, a veces son horizontales, y en un libro convencional eso tiene como una complicación formal, ¿no? Porque el inserto tiene que salir en algún lugar, entonces ahí el múltiplo de páginas comienza a ser un factor que va cambiando, o sea, va dominando como la lógica de la encuadernación y cómo van apareciendo los insertos. Y este formato era bastante más flexible, ¿no? Lo cual sí ha sido como, de hecho es una pregunta que nos han hecho unas cuantas veces, ¿no? Como una decepción de haberlo hecho así, como en el sentido de que se malogra y que, en fin, ¿no? O sea, como en el espacio del libro como objeto de colección es como un demérito, digamos, pero para el propósito del proyecto era lo que hacía sentido, ¿no? Sí, y claro, como Musu dice, ¿no? Tenía una... Y también hace alusión a los expedientes clínicos, a lo archivístico, ¿no? De hecho, por una cuestión también, es como que esas cuestiones surgen y claro, esa apuesta por hacer eso también llevaba a esta complicación que menciona Musu, ¿no? Entonces era hacer un balance por la funcionalidad o por el propósito conceptual del libro, y creo que el anillado, sí, pues aunque, como mencionó, no. Igual también, bueno, ya yo viendo el libro detalladamente, sí, el tema de la utilización de las fotos pequeñas, por ejemplo, ya como hablando con algunas cosas que he recibido, me dicen, oye, ¿por qué las fotos las pones en chiquito, no? ¿Por qué no las pones en grande? ¿No? O sea, siempre hay comentarios, siempre bienvenidos, y creo que también independientemente cada caso tiene su propio espacio en el libro. Yo personalmente lo entendía también que era como una ficha, como hacía alusión a una ficha clínica, ¿no? Que tiene, que en un mismo documento ves y está el retrato y están todos los documentos. O sea, como que ahí, abriendo esa doble página, podías quedarte un poco en la historia del personaje y encontrar los detalles y ver el caso en sí como un expediente, ¿no? Entonces, por eso el tamaño, o sea, yo un poco ahí hablando con Musu, como que a mí me parecía ese inserto importante, ¿no?